Acaba de pasar el último día de febrero, una fecha que a nivel mundial marca el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Ajá. Y pues resulta bastante poético que la elección de este día, digamos, el más inusual de todo el calendario, sobre todo cuando nos toca un año bisiesto, sirva como la metáfora perfecta para el tema que nos convoca hoy. Totalmente. Nuestra misión en este análisis a fondo es desentrañar el complejísimo panorama de las llamadas enfermedades huérfanas en Colombia, enfocándonos específicamente en este periodo crítico de transición entre 2025 y 2026. Así es. Vamos a revisar una montaña de documentos técnicos, normativos y reportes bioeconómicos para entender exactamente qué sucede cuando la salud se cruza con la rareza estadística y con unos costos que, francamente, son astronómicos. Sí, y es que si conectamos esto con el panorama general, requiere una mirada con lupa, porque no estamos hablando únicamente de un desafío médico o de diagnósticos complejos. Claro. Estamos ante un inmenso reto de salud pública, un verdadero rompecabezas de farmacoeconomía y, pues, un debate constante de derecho constitucional. Definitivamente. Además, el ecosistema involucra a muchos actores globales. Por ejemplo, NORD, en Estados Unidos, que impulsó leyes desde los 80s. En Europa está Eurordis, o plataformas mundiales como Orphanet. Que es como la gran enciclopedia de esto. Exacto, la Enciclopedia Mundial. Y a nivel local, en Colombia el peso recae en organizaciones civiles vitales. Hablamos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER. Ajá. También el Estudio Nacional de Huérfanas, el NUHU, y sociedades como la Asociación Colombiana de Genética Humana. Bien, vamos a desempacar esto desde la base. Para quienes nos escuchan, en Colombia la regla de juego principal es la Ley 1392 de 2010. Sí, esa es la clave. Y esta ley divide el universo en 3 categorías. Primero están las raras, que son de muy baja prevalencia y altísima complejidad clínica. Claro, las más conocidas dentro de la rareza, digamos. Exacto. Luego están las ultrahuérfanas, con frecuencias casi indetectables. Y finalmente las olvidadas o desatendidas, que suelen ser más bien infecciosas crónicas. Como el Chagas. El Chagas o la leishmaniasis, que atacan a poblaciones muy vulnerables. Pero hay un dato que te detiene en seco al leer las fuentes. El 80% de todas estas patologías tiene un origen genético. 80%, sí. O sea, no es algo que adquieres por un mal estilo de vida. Es una lotería genética que se decide en la concepción. Y mira, ese origen genético explica perfectamente por qué la gran mayoría se manifiestan desde la primera infancia, alterando todo el desarrollo del niño. Ujú. Aunque otras debutan en la vida adulta con secuelas irreversibles. Pero para entender el impacto real en el sistema, tenemos que hablar de matemáticas. A ver, explícanos eso. Pues definir cuándo una enfermedad recibe la etiqueta legal de rara es una construcción normativa. Depende de la capacidad de respuesta y, francamente, de la billetera de cada estado. Claro. Y para visualizar cómo definen que es raro, imaginemos que estamos en una playa inmensa tratando de clasificar los granos de arena. Me gusta esa analogía. La Unión Europea dice que un grano es raro si afecta a menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Pero Colombia es muchísimo más estricta con la lupa. Allí debe afectar a menos de una persona por cada 5.000. Que si lo igualamos para comparar, en Colombia es 2 por cada 10.000. Exacto, 2 por cada 10.000 frente a los 5 de Europa. Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa con esas 3 personas en el medio? ¿Quedan en un limbo médico? Y ese es el punto de fricción más doloroso de la política pública, porque Colombia adoptó este umbral tan restrictivo no por capricho, sino para hacer un triaje macro. Para no quebrar el sistema. Totalmente. El sistema teme que si usa el estándar europeo, los recursos se diluirían. Al cerrar el embudo, el Estado busca focalizar el gasto estrictamente en patologías de extrema baja frecuencia. Ya. Pero esto impone una presión diagnóstica gigantesca a los médicos. Tienen que demostrar que el paciente encaja en esa estadística tan rigurosa. ¿Y qué nos dicen los datos actuales de prevalencia? El Instituto Nacional de Salud reporta unos 26,8 casos por cada 100.000 habitantes. Y ojo, están concentradísimos en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. Lo cual tiene sentido porque ahí están los hospitales grandes, los de tercer y cuarto nivel, que pueden dar un diagnóstico así. Exactamente. Y esa detección nos lleva al famoso listado oficial.
El Ministerio de Salud acaba de sacar la resolución 2625 de 2025. La versión 5.0. Esa misma. Y para la audiencia es clave entender que si tu enfermedad no está en ese listado oficial, para el sistema financiero simplemente no existes. ¿Así de crudo? No hay plata. Ahora hay 2.273 patologías reconocidas. Agregaron 26 nuevas. Por dar ejemplos concretos, entró la enfermedad de Niemann-Pick tipo A y B, donde el colesterol destruye órganos vitales. Un cuadro gravísimo. Y el síndrome de Glass, que provoca discapacidad intelectual severa por una mutación cromosómica. Y el drama clínico detrás de eso es la odisea diagnóstica. Imagina ir de especialista en especialista viendo a un hijo perder capacidades. En Colombia, ese recorrido dura más de 10 años en promedio. ¿10 años a ciegas? Una década entera, sí. Y otro dato del INSEE que rompe la cabeza. Enfermedades como la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré y la enfermedad de von Willebrand. Que es el problema de coagulación, ¿verdad? Exacto. Esas tres por sí solas concentran más del 21% de toda la carga de enfermedad en este colectivo. 21%, o sea, una fracción pequeñísima de diagnósticos se lleva casi todos los recursos. Así es, una concentración altísima. Aquí es donde se pone realmente interesante la parte económica. Una vez que el paciente tiene su diagnóstico y está en el listado, entra a lo que llaman el Valle de la Muerte. El choque financiero. Claro, porque el sistema tradicional, que se paga por la UPC, esa prima básica anual que el Estado le da a las aseguradoras, se fractura en 1000 pedazos ante estos tratamientos. Es que piensa en la UPC como tu presupuesto para hacer el mercado básico de la casa. Arroz, huevos, leche. Ajá. Pero de pronto el médico te receta trufas blancas importadas de Italia para todos los días. El presupuesto se quiebra el primer día. Literalmente. Y ahí las EPS empiezan a levantar muros, retrasan autorizaciones. Y esto se suma a la crisis de desabastecimiento agravada por deudas institucionales masivas. La nueva EPS arrastra una deuda de 9 billones de pesos. ¿9 billones? 9 billones. Eso quiebra toda la cadena logística. Y tenemos las alertas del INVIMA sobre la falta de materias primas e insumos importados. Pero hablemos del oligopolio, porque la industria farmacéutica aquí juega un rol que define todo. Claro, la industria funciona por volumen. Investigar para millones de diabéticos es rentable. Investigar para 100 personas crea un oligopolio donde una multinacional dicta precios inalcanzables. Y las cifras que arrojan nuestros documentos son... De locos. De locos. El Spinraza, para la atrofia muscular espinal, cuesta unos $125,000 la dosis. 6,000 millones de pesos al año por un solo paciente. Y ni hablemos de la terapia génica. El Zolgensma. 2,1 millones de dólares por una única dosis intravenosa. Es un choque fiscal brutal. Evaluaciones de entidades como el ICER sugieren que estos precios exceden ampliamente los umbrales de valor para países en desarrollo. Y Colombia financia esto a través de la ADRES. A través de la ADRES con el mecanismo de presupuestos máximos, que es como una tarjeta de crédito de emergencia del Estado. Pero negociar paciente por paciente se volvió insostenible. Y eso nos lleva a la contraofensiva del gobierno nacional. ¿Cómo evitan la quiebra? Pues con la resolución 542 de 2025. La compra centralizada. ¡Exacto! En lugar de que cada EPS negocie sola y débil, el Ministerio de Salud usa el fondo rotatorio de la OPS y la OMS. Y lo fascinante aquí es cómo se rediseña la arquitectura. Minsalud elige los medicamentos, la ADRES garantiza la plata directamente. ¿Y las EPS? Las EPS solo operan la logística. Solo logística, entregas a domicilio incluidas. Y los médicos prescriben todo bajo la lupa del MIPRES. Con esto proyectan ahorros de hasta el 30%. 30% es muchísimo dinero a esa escala. Pero dando un giro, si el tratamiento es tan caro, la prevención es clave. Hablemos del inicio de la vida. ¿El tamizaje neonatal? Sí. Ley 1980 de 2019 y este gran anuncio de enero de 2026, donde el Ministerio amplió el tamizaje con 6 nuevas pruebas metabólicas y sensoriales. Es que el factor tiempo lo es todo. El INS coordina esto, pero el reto es detectar un error metabólico en las primeras 72 horas. La famosa ventana de oro. Esa ventana es la única forma de evitar daños irreversibles que a la larga le costarían al Estado millones de dólares tratar durante décadas. Una prueba de unos dólares te salva de eso. Totalmente. Ahora, tenemos que entrar a la controversia epidemiológica del cierre de 2025. Y aquí es vital hacer una pausa y aclarar algo a quienes nos escuchan. Muy importante. En este análisis nos regimos por una estricta imparcialidad. Vamos a reportar esta disputa institucional manteniendo una postura completamente neutral.
Solo estamos exponiendo los datos de las fuentes, sin tomar partido ni endosar a ninguna de las partes. Absolutamente. Solo ponemos las cifras sobre la mesa. Bien, la postura del gobierno basada en los datos de cierre del Ministerio de Salud afirma que hubo una reducción del 61% en las quejas por negación de servicios. Ajá. Y reportan una caída en la mortalidad, atribuyendo ese éxito a la Resolución 54.2 y al Plan Nacional. Pero inmediatamente después, vemos el contraste con la sociedad civil. FECOER denunció un incremento dramático, alertando sobre 2.033 fallecimientos en 2025. 2.033 muertes. Sí, y denunciaron un grave subregistro oficial, señalando que en el sistema del gobierno, el CISPRO, solo figuraban 60 casos. Espera, 60 casos en la base oficial frente a más de 2.000 reportados por las clínicas y pacientes. ¿Cuál es el problema de fondo ahí? Ambas posturas evidencian graves fallas en la interoperabilidad tecnológica. El sistema de una clínica en Cali no se comunica con la aseguradora en Bogotá y ninguna actualiza el CISPRO automáticamente. Hay una desconexión total. Una ceguera estadística terrible. Se necesita mucha más transparencia institucional y sistemas de información integrados. Bueno, para retomar un poco la esperanza frente a estos abismos burocráticos, hablemos del camino hacia la atención integral, la creación de los centros de referencia. Que vienen desde la Ley 1392. Exacto. Buscan reducir ese doloroso promedio de más de 10 años que tarda un diagnóstico, centralizando a los especialistas bajo un mismo techo. Y destacamos iniciativas locales como la de Medellín. Esos ecosistemas territoriales son vitales. Y si miramos hacia el futuro, más allá del 2026, la inteligencia artificial promete abaratar los altísimos costos de investigación y desarrollo. Creando curas más rápido. Y el sistema colombiano, y el mundo entero en realidad, tendrá que migrar hacia un modelo de pago por resultados. Si el paciente no mejora, el Estado no paga esos millones. Lo cual nos deja con un pensamiento provocativo final, algo para que la audiencia explore por su cuenta. A ver. Si la inteligencia artificial acelera la creación de curas genéticas ultrapersonalizadas, hechas a la medida, pero cada una de ellas sigue costando millones de dólares, fabricarla. Ajá. ¿Cómo decidirán las sociedades del futuro quién tiene acceso cuando el presupuesto del Estado es finito? ¿Obligará esta innovación a rediseñar por completo el concepto global de lo que es un seguro de salud? Es, sin duda, la frontera filosófica y económica más compleja que vamos a enfrentar. Bueno, hasta aquí llega nuestra inmersión en las fuentes de hoy, un tema que seguiremos de cerca. Hasta la próxima.